Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 636 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios nuestro, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, tu único Hijo, Padre, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias porque tú eres nuestra roca fuerte, nuestro dulce refugio, nuestro todo en todo, Señor. Alabado y bendecido sea tu nombre, Padre fiel. Y en esta mañana, Señor, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, nos acercamos a tu presencia, Señor, listas para que tú nos quieras usar el día de hoy, Señor, para que seamos generosas, misericordiosas y agradables, Señor, a todos aquellos que nos rodean, Padre. Oh Señor, permítenos, Padre, ser buenas embajadoras de tu reino, Señor, que llevemos las buenas nuevas de salvación a aquellos que no te conocen, Padre. Señor, que mientras caminamos o viajamos de un lugar a otro, Señor, oremos por aquellos que se cruzan en nuestro camino, Señor. Úsanos en gran manera, Padre. Imprégnanos tanto de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que cuando vayamos o vengamos, Señor, vayamos dejando su aroma, Padre, el aroma de Cristo, Señor. No solamente cuando hablamos, pero también cuando actuamos, Señor. Que en todo, mi Dios amado, los demás puedan ver que somos diferentes, que el poder de tu santa palabra realmente, Señor, ha hecho un impacto en nuestra vida, nos ha transformado, Señor. Por favor, ayúdanos, mi Dios eterno, para que otros que no te conocen a ti, Señor, pero que nos conocen a nosotros, Señor, quieran conocerte a ti porque nos conocen a nosotros, mi Dios amado. Permítenos, oh Dios, ser un ejemplo de lo que es ser una verdadera cristiana, mi Dios amado, que nuestros hechos y nuestras palabras concuerden, mi Dios amado, que no solamente seamos por ahí una copia de otra copia cristiana, Señor, sino que seamos originales con tu esencia, mi Señor Jesucristo. No deseamos otra cosa, mi Señor, que agradarte a ti. Ayúdanos a agradarte a ti, Señor, a impactar tu corazón, mi Dios amado. Por favor, mi Dios poderoso, ayúdanos, Señor. Permítenos seguir hallando gracia delante de ti, Señor, con nuestras palabras y con nuestros hechos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en el libro de Ruth. Vamos a continuar nuestro estudio en este libro. En el capítulo 2, que por cierto hoy terminamos de estudiarlo, leyendo los versos del 17 al 23. Ruth capítulo 2, versos 17 al 23. Dice la palabra del Señor así. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: El nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boz. Y dijo Noemí a su nuera: Sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: Nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: Además de esto me ha dicho: Júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Amén. Hasta ahí leemos, y les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente. Dice: estimula la diligencia, que en todo trabajo, aún en el de espigar, haya ganancias. Ruth se contentó con lo que ganaba por su laboriosidad y se cuidó de retener su trabajo. Cuidémonos de no perder lo que hemos obtenido, que hemos ganado, para bien de nuestra alma. Los padres deben examinar a sus hijos, como lo hizo Noemí, no para asustarlos o desanimarlos, no para que odien el hogar o para tentarlos a mentir, sino para elogiarlos si es que han hecho bien, o para reprenderlos con suavidad y amor, y aconsejarlos si han hecho de otro modo.
Una buena pregunta para plantearnos cada noche antes de dormir es: ¿a dónde he espigado hoy? ¿Qué mejoría he hecho en el conocimiento y la gracia de Dios? ¿Qué he hecho que me dé buen crédito delante de Dios? Cuando el Señor nos da abundancia, no seamos encontrados en otro campo, ni procurando nuestra felicidad y satisfacción en la criatura. Perdemos favores divinos si los desdeñamos. Ruth observó debidamente las instrucciones de su suegra. Cuando terminó la cosecha, hizo compañía a su suegra en casa. Ruth se quedó en casa y ayudó a mantener a su suegra, y no salió a otra diligencia que no fuera obtener provisiones para ellas dos. Su humildad y laboriosidad terminaron en su progreso. Fin de la cita. Mujeres hermosas, como ya hemos visto en los versículos anteriores a estos, del 17 al 23, hemos visto cómo Ruth llegó al campo de Boz, ¿verdad? Y ese día que llegó ahí comenzó a trabajar bien duro, no había parado, pero Boz la invitó, ¿verdad?, a almorzar y le dio pan con vinagre para que comiera con los otros siervos también, ¿verdad? Boz comía con ellos. Y mujeres hermosas, aquí vemos en este versículo 17 que dice la palabra del Señor que ella trabajó hasta en la noche ese día, ¿verdad? Que me imagino que así fue también en todos los demás días, ¿verdad? Y dice también que desgranó lo que había recogido y fue lo de más o menos una efa, porque dice como una efa de cebada, ¿verdad? Lo cual equivale a 22 litros nuestros, mujeres hermosas. Y dice la palabra que cuando terminó de desgranar la cebada, se la llevó a casa con su suegra. No me imagino toda la alegría de Ruth de ver cuánto había recogido de cebada. Mujeres hermosas, imagínense 22 litros, era mucho, ¿verdad? Mujeres hermosas, ¿les ha pasado alguna vez que salen ustedes de su trabajo bien felices porque valió la pena el cansancio debido a la buena retribución que obtuvieron? Cuando tenemos buenos patrones que nos remuneran bien, ni trabajo da trabajar, ¿cierto? Para Ruth, de esos 22 kilos, mujeres hermosas, yo creo que ni le pesaron de lo feliz que iba a la casa, ¿cierto? Ruth se contentó con lo que ganó, mujeres hermosas, y como dice Matthew Henry, asimismo nosotros también tenemos que contentarnos y cuidar de no perder lo que hemos obtenido para bien de nuestra alma, ¿verdad? Dice segunda de Juan en el verso 8, miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. O sea, en otras palabras, Dios nos está diciendo, cuídense ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo. Mujeres hermosas, ¿cuál es ese trabajo? O más bien, ¿cuál es nuestro trabajo? Bueno, ahí mismo en en segunda de Juan, en el verso 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que sí persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. O sea, mujeres hermosas, nuestro trabajo es perseverar en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál va a ser el fruto o cuál es el fruto de nuestro trabajo? Bueno, las bendiciones del Señor. No solamente bendiciones espirituales, sino también materiales. Amén. A Ruth, Dios le dio el fruto espiritual, el cual fue que Dios le permitió ser parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y como fruto material le dio mucha cebada, o sea, le dio mucho sustento, ¿verdad? Mujeres hermosas, la salvación no se pierde. Amén. Alabado sea el Señor por eso. Pero sí podemos perder el fruto, tanto espiritual como el material. Si no perseveramos en Cristo, mujeres hermosas, es muy posible que Dios no nos use, que ese es nuestro fruto espiritual. Amén. Es un honor servir al Señor, mujeres hermosas. Y también puede ser que perdamos nuestro fruto físico, nuestro fruto material, ¿verdad? Porque si no perseveramos en Cristo, es muy probable que económicamente haya escasez, mujeres hermosas. Muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué no me rinde mi dinero? Yo trabajo bien duro y entre más trabajo, menos me rinde. ¿Estás perseverando en Cristo? Porque si no estás perseverando en Cristo, probablemente has confiado más en tu trabajo que en Él, y es por eso que entre más trabajas, menos te rinde. Así que ten cuidado con eso y nunca es tarde para cambiar. Hoy es el día de decir, Señor, creo que he puesto mis prioridades equivocadamente, ¿verdad? Las he
acomodado equivocadamente, pero Señor, hoy voy a confiar en ti, así que, ¿verdad? Voy a perseverar en ti, mi Señor Jesucristo. Amén. Y entonces el Señor va a mandar el fruto de nuestro trabajo por perseverar en Cristo, usándonos, mujeres hermosas, y ayudándonos para que nunca falte la comida en nuestra mesa. Amén. Dice el verso 18, mujeres hermosas, que Ruth sacó lo que le había sobrado después de que había quedado saciada y se lo dio a su suegra para que ella también comiera. ¿Se acuerdan lo que comieron, mujeres hermosas, ese día en el almuerzo? Comieron pan con vinagre, ¿verdad? Que vimos que era un aderezo de vinagre, ¿verdad? Y bueno, ella comió, se sació, pero también le guardó a su suegra. Ya Ruth tenía en su mente el compartirle a su suegra, mujeres hermosas. No es que le llevó sobras, sino que ya ella había apartado para su suegra, ¿verdad? Mujeres hermosas, Ruth no era egoísta, a ella le gustaba compartir. En inglés tenemos una frase que dice sharing is caring, que significa compartir es cuidar, ¿verdad? Cuando nosotros compartimos, mujeres hermosas, es porque esa persona a la que estamos compartiendo nos interesa, ¿verdad? Mujeres hermosas, cuando uno comparte, Dios le bendice más a uno, amén. Ella ya tenía en mente llevarle a su suegra ese alimento. Dios, que conoce nuestros corazones, conocía el corazón de ella también, mujeres hermosas, y por eso la ayudó para que tuviera esa fuerza para recoger lo de 22 litros de cebada, mujeres hermosas. Así que cuando nosotros compartimos, Dios nos bendice más. Amén. Tristemente, mujeres hermosas, pues hay gente muy egoísta, ¿verdad? Que prefiere comerlo todo, pero no compartir. O peor aún, prefiere tirarlo, pero no compartir. Y ese tipo de personas muestran, ¿verdad? Que no tienen corazón, que no tienen a Cristo en su corazón, mujeres hermosas. Así que alabado sea Dios, mujeres hermosas, por esas personas que nos han compartido alguna vez algo material, pero sobre todo alabado sea nuestro Dios, mujeres hermosas, por esas personas o esa persona que nos compartió de su evangelio, porque eso significa que le importamos a esa persona y que no quería que nos fuéramos al infierno. Amén. Así que, mujeres hermosas, dejémonos usar por el Señor. Perseveremos en la doctrina de Cristo y dejemos que Dios nos use para que llevemos sus buenas nuevas a otros que no conocen de Él, para que vengan al conocimiento de su palabra, para que sean salvos del infierno, mujeres hermosas. Pidámosle a Dios en nuestra oración que ponga amor en nuestro corazón para con los perdidos. Amén. Y compartamos el evangelio y compartamos también todas las cosas materiales que Dios nos da, mujeres hermosas. Cuando Dios nos bendice, no es para que nos lo quedemos todo, es para que Él nos use como instrumento para que demos a otros, para que bendigamos a otros, para que Él bendiga a otros por medio de nosotros. Amén. Y bueno, dice el verso 19, vamos a leerlo nuevamente, mujeres hermosas, dice: y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boz. Mujeres hermosas, ¿imaginan cómo se sorprendió Noemí? Para empezar, por todo lo que había llevado, ¿verdad? Y luego de escuchar el nombre de Boz, y ella se acordó que Boz era su pariente, ¿verdad? Mujeres hermosas, Noemí se había sorprendido de todo lo que había llevado Ruth y le pregunta: ¿dónde has espigado hoy? A Noemí le pareció muy extraño que Ruth llevara tanto, porque probablemente pues ella ya había puesto en su mente, ¿verdad? Ya se había hecho la idea que tal vez Ruth iba a regresar con las manos vacías, porque pues recordemos era moabita, ¿verdad? Y pues tal vez nadie iba a querer darle la oportunidad de espigar en su campo, ¿verdad? Pero, mujeres hermosas, no era así, ¿verdad? Ella llegó con sus manos llenas, ¿y cuál llenas? Rebosando, ¿verdad? Porque así es Dios, mujeres hermosas, cuando nos da, le exagera. Él no se anda con medias tazas. Cuando Dios nos da hasta de más. Amén. Así que, mujeres hermosas, por otro lado, pongámonos en el lugar de Noemí. Su nuera era extranjera y para colmo moabita, y había salido desde temprano a buscar quien le diera permiso de espigar. Y ya era tarde, ya era noche y no regresaba. Así que se imaginan cómo estaba Noemí. Noemí era humana, aunque era agradable y tenía buen carácter, ¿verdad? Y todo, pero era humana. Debió haberse preocupado por su nuera. Era, según ella, ¿verdad? Era la única familiar que tenía, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, imagínense, sí debió haberse preocupado, ¿verdad? Sin en cambio, una vez más nos muestra su confianza en el Señor y su buen carácter, mujeres hermosas, porque no la vemos enojada.
Les voy a contar una anécdota, mujeres hermosas, que me pasó cuando yo tenía como 13 o 14 años. Mi padre me inscribió en una academia a donde yo estudiaba cultura de belleza, allá en México. Y me acuerdo que pues ya habíamos aprendido todo lo teórico y ya era hora de poner en práctica lo que habíamos aprendido, así que nos pidieron que lleváramos modelos para practicar los tintes. Así que mi primer modelo fue una vecina y que muy amablemente, gloria a Dios, quiso ir conmigo y ser conejillo de indias. Y pues bueno, le hice el tinte. Recuerdo que era un curso, ¿cómo se le dice? Un curso intensivo. Yo entraba temprano, creo que entraba a las 9 o 10 de la mañana y salía a las 6 de la tarde. Bueno, pues el chiste que ese día me llevo a la vecina para que fuera mi modelo y le pinto el cabello, pero no quedó del tono, había que hacerle decoloración porque ella quería, no recuerdo qué tono quería, de güero o algo así. El chiste que le hice la decoloración y le hice el tinte, y cuando estaba listo el tinte ella me dice que no le gustaba ese tono, que quería otro, que se lo volviera yo a pintar. Se lo vuelvo a pintar y no queda. Y una tercera vez me dice, no, vuélvemelo a pintar porque a mí no me gusta ese tono, quiero otro. Bueno, pues se lo pinté. Y resulta que ya eran las 8 de la noche, mujeres hermosas, y ya era muy tarde. En ese entonces no teníamos teléfono en la casa. No conocíamos del evangelio, mi mamá era bien enojona y sí nos daba nuestra pela. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿llora? Y le dije a la señora, ¿sabe qué? Por favor, no se vaya a ir aparte, váyase conmigo y por favor, cuando lleguemos a la casa, váyame a dejar a mi casa y cuando lleguemos a la casa vamos a tocar y la primera en meterse va a ser usted porque mi mamá me va a estar esperando para darme mi pela. Dice, ¿de verdad? Le dije, sí, mi mamá es bien enojona y sí me va a dar mi pela. Y que bueno, no lo digo para denigrar a mi madre, bendito sea el Señor, porque tengo a mi madre con vida y es una gran mujer que ahora conoce del evangelio y la verdad que sí da mucha prueba de que el Señor vive en ella. Ha cambiado demasiado, pero en ese entonces no conocía del Señor, era bien enojona y sí nos daba nuestra pela. Y pues eso ayudó también para que yo sea una buena mujer, así que alabado sea el Señor por mi madre. Y pues bueno, así hicimos, la vecina tocó y mi mamá abre la puerta, le dice, ¿y usted quién es? Y ya la señora le empezó a contar todo nuestra anécdota, porque era una vecina, pero no la conocíamos, era amiga de una de mis primas, o sea, vivía ahí en la colonia, pero mi mamá no la conocía y yo tampoco, mi prima me la presentó. Y pues ya mi mamá le dice, ¿y usted quién es? La señora le cuenta nuestra anécdota y pues ya se fue y ya mi mamá, gracias a Dios, ya no estaba enojada conmigo. Pero imagínense la diferencia entre una persona que no conoce al Señor y una que conoce al Señor. Esta Noemí no muestra enojo, ¿verdad? Sino que muestra que estaba confiando en el Señor, ¿verdad? Y vemos que de la boca de Noemí, mujeres hermosas, al igual que de la boca de vos, solamente salían bendiciones. Ella dijo, bendito sea el que te ha reconocido. Antes de empezar a preguntar, cuando ella ve todo lo que Ruth lleva, ella lo primero que dice, bendito sea el que te ha reconocido. Miren que Noemí no dijo, ¿de dónde vienes? ¿De dónde agarraste todo eso? Mujeres hermosas, muchas veces nosotras orillamos a nuestros hijos a mentir porque no los dejamos ni hablar. O si hablan, no les creemos. O porque todos son regaños y los asustamos o los desanimamos, mujeres hermosas. Por favor, yo les animo a que oremos al Señor pidiéndole sabiduría para hablar con nuestros hijos, mujeres hermosas. No seamos igual que como éramos antes. Si ya conocemos del Señor, si realmente Cristo mora en nosotros, oremos, pasemos tiempo con el Señor pidiéndole sabiduría para educar a nuestros hijos, mujeres hermosas. No se trata de dejarlos que hagan lo que les da la gana, sino de saber cómo hablar con ellos, mujeres hermosas, sin gritar, sin decir malas palabras. No dudo, mujeres hermosas, que Noemí estaba preocupada, pero tan pronto vio a Ruth, se tranquilizó. Pero desgraciadamente, ¿verdad? Muchos padres se preocupan y aun cuando ven a sus hijos que están bien, siguen duro y dale, enojados y alegan y gritan y hacen un show, que lo único que hacen, mujeres hermosas, es alejar a los hijos de ellos. Y no se trata de eso, mujeres hermosas. Dice su palabra, dice el Señor en su palabra, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. ¿Qué quiere decir eso, mujeres? En otras palabras, lo que Dios nos está diciendo es que el Espíritu de Dios es lo que va a hacer
que nuestros hijos cambien. No, nuestros hijos no van a ser buenos hijos porque les gritamos, porque les pegamos, porque los maltratamos, porque siempre los estamos regañando. No, sino porque el Señor va a poner su Santo Espíritu en ellos y los va a ayudar a ser buenos hijos, mujeres hermosas. Así que oremos al Señor que Dios nos dé sabiduría para permanecer en la doctrina de Cristo y para que permanezcamos orando, pidiéndole a Dios sabiduría para hablar con nuestros hijos, para bendecirlos, llenémoslos de bendiciones, mujeres hermosas. Dice también el Señor en Colosenses 3, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué significa eso, mujeres hermosas? Que no tenemos que hacer que nuestros hijos se desesperen de ver que no los dejamos hablar y siempre estamos alegue y alegue y alegue y alegue. Mujeres hermosas, por favor, pongamos atención, confiemos en el Señor, oremos que nos dé sabiduría para ser buenas mamás y para que llene nuestra boca de bendiciones. Ahora, para que nuestra boca esté siempre llena de bendiciones, necesitamos leer la palabra del Señor, mujeres hermosas, memorizar versículos para que los estemos masticando y cuando hablemos la palabra del Señor, mujeres hermosas. Perfectas nunca vamos a ser, pero tratemos, esforcémonos por ser lo mejor que podamos. Amén. Y dice en la parte B del verso 19 que Ruth le contó a su suegra que Boaz era el hombre que le había dado trabajo, ¿verdad? Y en el verso 20 vemos a Noemí que se acuerda que Boaz era su pariente, mujeres hermosas, y lo bendice otra vez, ¿verdad? Mujeres hermosas, Noemí no sabía hablar otra cosa que bendiciones. Mujeres hermosas, ¿cómo está nuestra boca? ¿Cómo está nuestro vocabulario? ¿Lleno de bendiciones o de maldiciones? ¿O de los dos? Mujeres hermosas, tengamos cuidado porque Dios dice que de una misma fuente no brota agua dulce y agua salada. Así que, mujeres hermosas, si realmente Cristo vive en nosotros y somos hijas de Dios, se supone que de nuestra fuente, de nuestra boca, brote solamente bendición. Pero si brotan los dos, bendición y maldición, Dios nos va a desechar. Así que tengamos cuidado, mujeres hermosas, porque nos estamos engañando a nosotras mismas. Asegurémonos, mujeres hermosas, que seamos una fuente de bendición y nada más. Amén. Y en la parte B del verso 20, mujeres hermosas, vemos que Noemí, ¿verdad? Se acuerda de la ley del Goel, o sea, del pariente redentor, así se le llamaba, la ley del Goel, la ley del pariente redentor. Y le dice Ruth, vos es uno de los que nos pueden redimir, o sea, uno de los que nos pueden redimir. Ruth se acuerda que no nada más vos, tenía otro pariente también que vamos a ver más adelante que las podía redimir, ¿verdad? Noemí se acordó de todo, mujeres hermosas, de que tenía parientes y de que había una ley que Dios había dado que les podía ayudar, ¿verdad? Y esa ley está en Levítico 25, que ya estudiamos, mujeres hermosas, pero si tienen su Biblia, ábranla conmigo y vamos a recordar, vamos a leer un poco aquí en el capítulo 25 y vamos a leer los versos 23 al 28. Dice la palabra del Señor así en Levítico 25, 23 al 28. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Mas, si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Amén. Mujeres hermosas, Dios había dado, como ya hemos visto antes, la tierra prometida a su pueblo Israel, y esa tierra no podía ser vendida para siempre, ni podía ser vendida fuera de la familia. Amén. Dios nos dice aquí en Levítico que la tierra es de Él y que Él la dio a su pueblo Israel, pues básicamente, ¿cómo se dice? Condicionalmente, ¿verdad? ¿Será, mujeres hermosas, acaso que Dios es egoísta? No, en lo absoluto. Amén. Es simplemente que Dios quiere que tengamos claro y presente todo el tiempo que todo es de Él. Amén.
Nosotros somos de Él también, mujeres hermosas. Amén. Y que nosotros estamos aquí simplemente de paso. Somos extranjeros, así como Ruth ahí en Belén. Nosotros somos extranjeros aquí, mujeres hermosas. Somos extranjeros y advenedizos, dice su palabra. Amén. Así que aquí estamos de paso. Nosotros no nos vamos a quedar en esta tierra, y alabado sea el Señor por eso, mujeres hermosas. ¿Quién se quiere quedar en la tierra para siempre? Yo me quiero ir al cielo con el Señor, ¿verdad? Y claro, ya voy a regresar a la tierra con mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él venga a reinar acá, pero pues ya son otros 20 pesos. Pero así, nada más sin Cristo aquí, personalmente, y viviendo en esta tierra, yo no me imagino viviendo aquí, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, vamos a leer nuevamente el verso 23 que dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dice el Señor, ¿verdad? Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. ¿Sí lo ven? La tierra es del Señor, la tierra y su plenitud, y todo lo que en él habita es del Señor. Y nosotros habitamos en la tierra, somos del Señor, alabado sea por siempre él. Amén. Así que cada familia, mujeres hermosas de Israel, tenía cierta porción de tierra que Dios les había otorgado, y esa tierra tenía que quedar en la familia. Amén. Así que para que la tierra nunca pasara a manos de otros, Dios hizo la ley del Goel, que significa la ley del pariente redentor, la cual actuaba de la siguiente manera, mujeres hermosas. Por ejemplo, si alguien, en especial, pues usualmente el hombre, ¿verdad?, le iba mal por la sequía y tenía que hipotecar su propiedad, pues la hipotecaba, pero para que no la perdiera, Dios hizo esta ley del Goel, del pariente redentor, que permitía que un pariente rico pagara por él y recuperara así su tierra. Si no tenía un pariente rico que lo ayudara, entonces él podía recaudar ese dinero y hacerlo él solo, ¿verdad? Pero si no podía tampoco hacer eso, entonces en el año del jubileo la iba a recuperar gratuitamente, porque Dios mandó que cada 50 años se celebrara el año del jubileo, en donde los esclavos iban a ser liberados, las deudas iban a ser perdonadas, ¿verdad? Las tierras que habían sido hipotecadas iban a ser devueltas a sus dueños. Y esta información, de hecho, usted la puede corroborar con más paciencia en su casa, mujeres hermosas, aquí en todo este capítulo 25 que leímos de Levítico. Nosotros nada más leímos unos cuantos versículos, pero si usted lee del 1 al 22, ahí usted se va a dar cuenta del año del jubileo. Así que ahí mismo, mujeres hermosas, ustedes pueden darse cuenta de que, por ejemplo, si alguien hipotecaba una tierra por 40 años antes del jubileo, pues la podía hipotecar por un buen precio. Pero si solamente le faltaban 5 años para llegar al año del jubileo, pues obviamente que lo que le iban a dar por la hipoteca iba a ser pues muy poquito, ¿verdad? También si lee del 29 en adelante, de aquí de este capítulo 25, se va a dar cuenta que también podía suceder que los extranjeros que vivían ahí en Israel se enriquecieran y algún israelita se empobreciera y se vendiera a ellos como esclavo. Bueno, pues si algún familiar rico podía ir y pagar su deuda y rescatarlo, lo hacía. Y si no tenía un familiar rico, entonces tenía que permanecer como esclavo por su deuda y salir libre en el jubileo gratuitamente. Mujeres hermosas, ¿saben qué? Nosotros fuimos vendidas al pecado, pero Cristo Jesús, nuestro precioso Redentor, pagó nuestro rescate en la cruz del Calvario. Amén. Mujeres hermosas, Él con su sangre preciosa nos compró, no con oro ni plata, sino con su sangre preciosa. Amén. Él es nuestro rico Redentor, nuestro amante Redentor. Amén. Y bueno, pues Noemí se acordó de esta ley, ¿verdad? Y de que Boz era uno de sus parientes. ¿Qué relación tenían? No sabemos, la Biblia no nos dice, no nos lo aclara, pero pudiera ser que Boz era hijo de un hermano de Elimelec, el esposo de Noemí. Así que pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero era un pariente cercano a ella. Así que Noemí le dijo a Ruth, bueno, pues Boz es uno de nuestros redentores. Y no dudo que se puso a explicarle la ley del Goel, ¿verdad? En cuanto a eso. Y Ruth contestó, o más bien agregó en el verso 21, vamos a leer el verso 21 nuevamente, mujeres hermosas, dice: y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Amén. Mujeres hermosas, esta Ruth le cuenta a
a su suegra, ¿verdad? El consejo que le había dado Boaz, ¿verdad? Lo que le había dicho, porque pues realmente no la estaba mandando, no era una de sus siervas, pero le había dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega, ¿verdad? Y ya eso Noemí le responde en el verso 22. Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo, ¿verdad? Que no la encontraran ¿quiénes? Pues vos y el otro pariente redentor, ¿verdad? O sea, para que ellos nos puedan redimir, pues sería mejor que te quedes ahí con vos, ¿verdad? Para que uno de ellos nos pueda redimir. Porque de lo contrario, pues imagínate, ya estuviste ahí y que ahora te vas a ir a otro campo. ¿Qué va a decir vos? Ah, no, pues si te habría yo de redimir, yo ya no te voy a redimir. No quisiste estar en mi campo, ¿cómo te voy a redimir? Quédate entonces en el otro campo, ¿verdad? Y mujeres hermosas tenemos que tener, eso nos aplica a nosotros también, mujeres hermosas. Dios nos pide, ¿se acuerdan ustedes, mujeres hermosas, de esa historia que vimos en Génesis capítulo, creo que fue capítulo 34, a donde vimos cómo Dina, la hija de Jacob, pidió que la dejaran ir a ver a las jóvenes de otro pueblo? O sea, estaba con su familia y pidió ir a otro pueblo para ver a las jóvenes. ¿Qué es lo que quería verles? No sabemos, pero pues como joven es obvio, ¿verdad? Que quería ver qué es lo que estaba de moda, cómo se vestían las jóvenes de otro pueblo, ¿verdad? Porque pues obviamente ella vestía de cierta forma y las chicas de ahí, que no dudo que con Jacob había más, aunque ella era su única hija, pero había más chicas porque tenía empleados Jacob y esos empleados tenían hijos. Así que no dudo que había también otras chicas, pero ella quería ir a ver a las chicas de otro pueblo que era un pueblo mundano, ¿verdad? Y cuando ella se va, ella fue a ver, pero nunca pensó que también la iban a ver a ella. ¿Y qué pasó? La secuestraron y la violaron. O sea, vino una tragedia gracias a que ella se fue a meter a otro campo que no era su campo, ¿verdad? Mujeres hermosas, tengamos mucho cuidado de no hacer lo mismo, mujeres hermosas. Si ya hemos venido al conocimiento de nuestro Dios, Él dice en un versículo, en su santa palabra, ay de aquel que me conoce y se aparta de mí. Más le vale no haberme conocido que conocerme y alejarse, ¿verdad? Así que mujeres hermosas, por favor, tengamos cuidado. Si ya estamos con nuestro Señor Jesucristo, perseveremos en su doctrina y mantengámonos en su campo. No vaya a ser que cuando venga a buscarnos, nos encuentre en otro campo, mujeres hermosas. Evitemos tragedias, mujeres hermosas. Cristo viene pronto. Amén. Así que ojalá que nuestro Señor Jesucristo nos encuentre haciendo bien, ¿verdad? Haciendo conforme a su voluntad. Oremos al Señor, mujeres hermosas, que seamos como Ruth. Ella obedeció a su suegra, mujeres hermosas. Ella no salía para otro lado más que de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Ella era diligente, era obediente. Y eso le trajo bendición y protección. Así que mujeres hermosas, fíjense, ese día llegó de noche y era su primer día de trabajo. ¿Ustedes imaginan que ella no hubiese hecho las cosas correctamente al ser extranjera y moabita y de noche? Recordemos que esta historia de Ruth se llevó a cabo en el tiempo de los jueces cuando todo mundo hacía lo que bien le parecía. Bien pudieron haberle hecho daño a Ruth al caminar de noche para llegar a su casa, quitarle lo que ella ya había recogido de cebada, sus 22 litros. Sin en cambio, el Señor la estaba protegiendo, mujeres hermosas. Dice el Salmo 23 que aunque andemos por valle de sombra de muerte, no tendremos temor porque el Señor está con nosotros. Amén. Ella caminó en valle de sombra de muerte porque los hombres eran tremendos. Recordemos que mismo Boaz les mandó que no la molestaran. Si él hubiera sabido que ellos eran un pan de Dios, ¿verdad?, que no hacían daño a nadie, no hubiera dicho eso, ¿verdad? Así que mujeres hermosas, cuando nosotros estamos con el Señor, no solamente vamos a tener su bendición, sino también su protección. Amén. Así que mujeres hermosas, asegurémonos que Dios no nos encuentre en otro campo. Amén. Seamos sabias, seamos diligentes, mujeres hermosas. Con tanta inseguridad que hay en estos tiempos, sería una insensatez que conociendo al Señor, mujeres hermosas, queramos andar de noche en cosas que no nos convienen, en cosas mundanas, ¿verdad? Si de verdad somos de Cristo, mujeres hermosas, sometámonos a Él y a su bendita palabra y no arriesguemos nuestra vida andando de noche en lugares mundanos, ni de día tampoco. Esta chica Dina fue de día a ver a las jóvenes de otro lugar y fue en el día que la secuestraron y la violaron.
Así que, mujeres hermosas, si realmente tenemos temor del Señor, escuchemos sus consejos. Así como Ruth escuchaba los consejos de su suegra y los obedecía, mujeres hermosas, así nosotros también tenemos que escuchar los consejos de nuestro Dios y obedecerlos, ¿verdad? E ir solamente a lugares que nos edifiquen. Si hay un lugar que no nos va a edificar, no va a glorificar al Señor, ¿qué hacemos ahí? ¿Verdad? Así que, mujeres hermosas, seamos prudentes, seamos sabias, seamos temerosas del Señor. Oremos todo el tiempo al Señor diciéndole: Señor, dame sabiduría para tomar buenas decisiones, Señor. Si la gente se enoja conmigo, ni modo, pero yo no voy a hacer lo que hace la gente que a ti no te agrada, Padre. A mí no me interesa ir a ver qué hay en otro lugar que a ti no te agrada. Ayúdame a permanecer, Señor, de mi casa, a mi trabajo, a la iglesia, en esas cosas que yo puedo hacer que a ti te dan gloria y honra, Señor, que me edifican. Y si hay algo que no me va a edificar, quítalo de delante de mí, Señor. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Y créame, mujer hermosa, el Señor nos ayuda. Amén. Así que ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, mujeres hermosas. Y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor, de donde no nos iremos jamás, Padre Santo. Te damos gracias, mi Señor amado, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por ser nuestro Dios. Y mi Señor Jesucristo, gracias por ser nuestro amante redentor, Señor. Gracias porque cuando estábamos siendo esclavos del pecado, Señor, tú viniste a pagar esa deuda que teníamos, Señor. Y no solamente eso, Señor, nos abriste una cuenta de banco celestial, Señor, donde nos depositaste gracia sobre gracia, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos hiciste libres para adorarte, para bendecirte y para obedecerte, Señor. Antes no podíamos obedecerte, Padre, porque servíamos al pecado. Pero ahora, Señor, que tú nos has hecho libres, sí podemos, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Danos, por favor, el deseo, Señor, de obedecerte, para que solamente, Señor, recibamos bendición de ti, Señor. Y haznos, Padre, canales de bendición, fuentes de bendición, Padre. Por favor, bendice nuestra mente para que atesore tu palabra, para que la guarde, para que la meta en nuestro corazón, Señor. Para que cuando hablemos, Señor, hablemos con bendición, Padre Santo. Por favor, ayúdanos, mi Dios amado. Danos sabiduría para criar a nuestros hijos, para hablar con ellos, para aconsejarlos, para disciplinarlos con amor y con tu verdad, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, porque solamente en ti lo podemos lograr, Señor. Por favor, Padre Santo, seas tú viviendo tu vida por medio de nosotros, mi Señor Jesucristo. Llénanos con tu Santo Espíritu, Padre. Permite que tu Espíritu Santo nos llene, nos inunde, Señor, que descienda fresco sobre de nosotras y sobre de nuestros hijos, Señor, y dale sabiduría a nuestros hijos para ser obedientes, Señor, a los consejos buenos que les damos, mi Dios amado, y líbranos, Padre, de darles malos consejos o de fastidiarlos o de desesperarlos, Padre. Por favor, ayúdanos, mi Dios amado, para guiarlos por el camino correcto, Señor, y mejor aún, permite que tu Santo Espíritu descienda fresco sobre de nuestros hijos y los guíe a ti, mi Dios amado, y los guíe a obedecerte, Señor. Los guíe, Padre, a adorarte, a buscarte en oración y en la lectura de tu palabra, Señor. Padre, guía a nuestros hijos, oh Señor amado. Ten misericordia, los ponemos en tus manos y ayúdanos a recordar que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a mantenernos constantes en la oración, Señor. Por favor, ayúdanos a perseverar en la doctrina de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Por favor, Padre Santo, porque no deseamos otra cosa que habitar en ti, movernos en ti, vivir en ti, Señor, y hacer todo conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, Padre Santo. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.